Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Algunos ya me conocen, yo soy la licenciada Sara Díaz. Estuvimos la vez pasada conectadas junto con la doctora, espero que hayan aprovechado de la primera clase, hayan leído un poquito también para poder comprender un poco lo que sigue. Hoy vamos a hablar es más que nada la parte introductoria de lo que sería ya la rehabilitación respiratoria post-COVID o con secuelas de COVID-19. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre las secuelas funcionales que deja la enfermedad, como para poder ir comprendiendo cómo nosotros abordaríamos pacientes y ser o encarar, digamos, el tratamiento kinésico. Pruebas funcionales que son necesarias que conozcamos para que nosotros podamos, digamos, plantear nuestro tratamiento. ¿Ok? Bien, entonces, ¿les parece? Y vamos empezando. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar. El momento de las preguntas y avisos parroquiales mientras se conecta el resto del grupo sería ahorita. Así que si alguien quiere preguntar algo o quiere sugerir algo, nada, está todo bien, todo claro. Perfecto. Bueno, y entonces empezamos en honor al tiempo, en vista que mañana es día laboral, entonces para no terminar muy tarde, ¿ok? Sofía, ¿querés decir algo? Bueno, entonces comenzamos, ¿ok? Bien, como les dije, vamos a empezar hablando sobre las secuelas y las consecuencias del COVID-19. Eh, ¿Pueden ver bien la presentación? Si alguien me levanta un dedito, muy bien. ¿Se puede bien? ¿Se puede ver? ¿Se oye bien? Entonces, empecemos. Bien, como sabemos, el COVID-19 es un nuevo coronavirus que surgió en el 2019 y que causa la enfermedad coronavirus, ¿sí? O sea, es el síndrome agudo respiratorio severo coronavirus, o como se conoce SARS-CoV-2, es el que causa la enfermedad COVID-19 como lo conocemos, ¿sí? Bien, para que se entienda sobre las siglas. SARS-CoV-2 significa síndrome agudo respiratorio severo. Y el CoV viene de la palabra coronavirus. Y como ya hubo un coronavirus anteriormente, que ocasionó infecciones respiratorias, anteriormente este es CoV-2. Este es el causal, o sea, este es el causal de la enfermedad que nosotros conocemos como COVID-19. Sabemos que el SARS-CoV-2 o COVID-19 es una amenaza a nivel mundial que ya afecta a millones de habitantes en todo el mundo y que se asocia a una mortalidad variable dependiendo de cada país y que se calcula entre un 6 a un 5%. Y en Paraguay más o menos el 20% de los infectados, que esto lo saqué de ayer,
que hay 450.899 sujetos ya infectados, requirieron aproximadamente 20% asistencia hospitalaria, o sea, algún tipo de asistencia hospitalaria. Y de estos que requirieron asistencia hospitalaria, 30% aproximadamente necesitaron algún tipo de soporte respiratorio, ya sea no invasivo o invasivo. O sea, hablamos de oxigenoterapia, o también invasivo, que sería ya la intubación, por presentar insuficiencia respiratoria severa. Como hablaron con la doctora, se identificó que las características, o sea, lo que produce las lesiones, es ese síndrome de tormenta o lluvia de citoquinas que hablaron con la doctora la vez pasada, que hacía, que incluía la hipertirritinemia, la linfopenia, ¿sí? Alteraciones de la protrombina, aumento del lactato deshidrogenasa, la interleucina, también el factor de necrosis tumoral y la proteína C reactiva, y la inducción en la mayoría de las ocasiones, o sea, esto es lo que causa lo que conocemos como síndrome de distrés respiratorio del adulto, que tiene como siglas SDRA. Entonces, justamente ese síndrome de tormenta de citoquinas es el causal de este síndrome de estrés respiratorio del adulto, y que también puede ser causal de estos eventos protrombóticos, o sea, que lleva a problemas vasculares, trombosis vasculares y fallo orgánico. La mayoría, o sea, el factor de riesgo principal en los pacientes que requieren cuidados críticos o semicríticos o que presentan este síndrome de distrés respiratorios o eventos trombóticos pulmonares o vasculares periféricos, ¿sí? Es el principal factor de riesgo asociado a la mortalidad del SARS, ¿sí? O sea, los pacientes que ingresan con síndrome de distrés respiratorio o algún evento trombótico, es el factor de riesgo que está asociado directamente a la mortalidad a consecuencia del COVID-19. Bien, ¿cuáles son las secuelas? Ustedes hablaron con la doctora la vez pasada, todo lo que causa el virus en el organismo, y la enfermedad en sí del COVID-19. Y justamente, posterior a la infección, en la mayoría de los pacientes que presentaron síndrome de distrés respiratorio, deja secuelas a nivel del parénquima pulmonar, o sea, a nivel del pulmón, por el daño inducido por el SARS, o también justamente por la reacción del cuerpo para defenderse del virus, que es lo que se habla tanto de las fibrosis pulmonares. Bien. Acá yo les puse un cuadrito más que nada para saber las secuelas generales que deja el COVID, que no es exclusivamente respiratoria, sino que en distintos sistemas. Por ejemplo, en las vías respiratorias, tanto superior e inferior, también a nivel muscular, que justamente es característico del síndrome post-COVID, que sería la debilidad generalizada, esa sensación de fatiga o los dolores erráticos musculares. También a nivel neurocognitivo, como ser la pérdida de memoria, la falta de atención, la mala calidad de sueño, el insomnio. A nivel psicológico, un gran porcentaje de los pacientes que requirieron internación, independientemente de si pasaron o no a terapia, e incluso un porcentaje que no requirió asistencia médica y que solamente se aisló en ese tiempo en domicilio,
presentan alguna afección psicológica como la ansiedad y la depresión. También a nivel digestivo, que refieren generalmente los pacientes una ligera disfagia o atragantamiento, cambio del ritmo deposicional y sensación de plenitud. Y en otros casos, pérdida de peso. A nivel de las vías respiratorias, los síntomas que son bastante conocidos, como ser la anosmia, el que no pueda percibir o no percibe bien los olores, o la ageusia, que es que no, la persona refiere que no siente el gusto, pérdida del gusto o disminución. Y la tos que suele ser una tos persistente en muchos pacientes, principalmente en aquellos que presentaron neumonía por COVID o síndrome de distrés respiratorio. Bien, a nivel de las vías aéreas respiratorias inferiores, puede presentarse disnea de esfuerzo en los pacientes post-COVID. Refieren que en reposo se encuentran bien, pero que al subir las escaleras o al caminar o al mantenerse parado, hacer alguna actividad normal como estar en la cocina, hacer el aseo de la casa, le provoca cierta dificultad respiratoria o le lleva a toser. También en algunos casos se presentan secreciones de la mucosa, dificultad para la inspiración profunda, refieren que no pueden llenar el pulmón, ¿sí? Que rápidamente en una inspiración completan, sienten que se les llenó, o sea, lo dicen de forma literal, se les llenó el pulmón. Y dolor torácico. ¿Me siguen? ¿Me siguen bien? ¿Me están comprendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Bien, la presentación clínica que nosotros conocemos, que los síntomas agudos de la enfermedad, que son bien conocidos, que suelen ser seguidos en algunos casos de neumonía o afectación inflamatoria intersticial bilateral. En un tercio aproximadamente se desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo, y esto es lo que puede conducir a la muerte del paciente o provocar complicaciones y producir lesiones pulmonares que van a tener una lenta recuperación o que pueden quedar como secuelas permanentes. Esta recuperación lenta se da también en pacientes jóvenes, ¿sí? Los pacientes más jóvenes, pero la diferencia es que los pacientes más jóvenes que no tengan ninguna patología de base, respiratoria principalmente, pueden reparar esas anomalías inducidas. Pero en los adultos mayores existe un porcentaje muy alto en que ese proceso de curación se vuelve anormal, o sea, hay una mala cicatrización que va formando bandas cicatrizales, como les explicó la doctora, el organismo ya no sabe cómo luchar con ese virus, entonces prefiere tapar, bien, y forma esas bandas cicatrizales que ya el organismo no lo puede corregir después, o la fibrosis en 2 a 3 semanas posteriores. Generalmente en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio por SARS, las mayorías mejoran clínicamente y radiológicamente, si uno lo ve, después de unos 10 a 21 días. O sea, una vez que se da la enfermedad, hay una evolución clínica buena y radiológica entre este rango de tiempo, 10 a 21 días de tratamiento. Con frecuencia el proceso de recuperación es lenta y a veces incluso hay pacientes que salen de alta pero requieren
oxígeno suplementario en domicilio. Y generalmente se les pide unas semanas después el estudio, digamos, la niña bonita de los estudios para el COVID, que es la tomografía computarizada, que tiene que ser de alta resolución. Y se le pide en la fase aguda. Y en la fase aguda se observan signos de afectación intersticial. Justamente este estudio sirve porque es con el que se puede visualizar justamente este tipo de lesión a nivel del parénquima pulmonar. ¿Cuáles, para que tengan una idea, las lesiones que se dan a nivel del parénquima y cómo se ven a nivel de las radiografías, de las tomografías, o sea, en la imagen? El típico patrón que van a encontrar es la imagen en opacidad o en vidrio esmerilado. También van a encontrar en algunas bibliografías como vidrio deslustrado. Van a ver que hay áreas organizativas y zonas, principalmente las periferias, donde se van a ver esas opacidades. Ese es el patrón típico. Bien, en el caso de estos pacientes, la mayoría de los pacientes progresa con un buen tratamiento con antiinflamatorios, a corticoides, a largo plazo, sí, pero con dosis bajas. Ustedes saben que la enfermedad produce una reacción inflamatoria, y esas secuelas inflamatorias requiere un tratamiento antiinflamatorio. El tratamiento que se da son los corticoides orales y se refuerza con tratamiento de fisioterapia respiratoria. Ese tratamiento es el que se puede alargar por semanas o meses hasta su resolución. Y en algunos casos puede dejar inclusive una secuela visible que se puede observar en las imágenes. Generalmente, si son pacientes jóvenes, a veces se ve esa imagen, esas secuelas en la imagen, pero no tienen ninguna repercusión funcional ni representan limitación en la calidad de vida del paciente. Es más, o sea, existen muchos estudios ahora, obviamente que como el tiempo es corto, los resultados no son aún, o sea, tenemos un ambiente muy, ¿cómo decir? Muy diversos, resultados muy diversos, porque esta es una enfermedad que cambia constantemente. Pero en la mayoría de los estudios refieren que los síntomas clínicos y las imágenes tienen una evolución positiva al cabo de las semanas, y que muchos de los pacientes, principalmente los jóvenes, no tienen una repercusión funcional. Principalmente aquellos pacientes que tuvieron, además del tratamiento médico antiinflamatorio, un apoyo de fisioterapia respiratoria, o sea, entraron dentro de un grupo de rehabilitación desde inicios, o sea, posterior al alta. Bien, también se ven engrosamientos septales, o si no, se van a ver también bronquiolectasias, y pérdida de volumen a nivel segmentario o lobar. En este caso, en estas lesiones en donde hay ya pérdida de volumen en algunos segmentos o un ingresamiento importante en el septo, en estos casos los pacientes tienen muy poca mejoría con el tratamiento antiinflamatorio, ¿sí? Y estos pacientes que tienen este tipo de lesiones tienen una marcada afección clínica. Son estos pacientes
los que generalmente quedan con secuelas funcionales. Y también existe, ¿sí?, imágenes donde se combinan ambas. El primer patrón, donde vemos imágenes en vidrio esmerilado, y combinado con engrosamientos septales y bronquiolectasis. La fibrosis pulmonar inducida por el SARS-CoV, o sea, tenemos unas opciones terapéuticas muy variables. Justamente les puse esta imagen porque es oscuro, o sea, cambia constantemente, pero se calcula que cuando se establece la fibrosis podría mantenerse estable por años y no provocar ningún déficit funcional. O por el contrario, podría progresar y asociar empeoramiento de la calidad de vida y un mayor riesgo a la mortalidad a mediano o largo plazo. Y estos son los patrones típicos para que tengan una imagen en la tomografía de tórax por COVID-19, la típica imagen con opacidad en vidrio esmerilado o vidrios lustrados. Esto es consolidaciones, ya cuando tenemos neumonías, el patrón ya empedrado, halos, y las bandas subpleurales. Bien, cabe destacar, les quería comentar, hablamos mucho de que los pacientes que quedan con mayores secuelas son aquellas personas que tuvieron síndrome de estrés respiratorio y aquellos pacientes adultos mayores o que son mayores a 60 años o pacientes que tienen algún tipo de patología de base, principalmente a nivel respiratorio. Bueno, eso se asocia a la senescencia, que es el envejecimiento celular, ¿sí? Entonces, cuando un paciente añoso padece el COVID, justamente por esa senescencia celular, que es una característica del envejecimiento biológico, tiende a tener mayor replicación viral. Esas células viejas, por decirle, tienden a que el virus se replique con mayor facilidad. Y eso se asocia también a que hay una mala reparación de las secuelas, ¿sí?, de las lesiones que se dan una vez que se padece la infección. Y esto podría contribuir en esas diferencias, o sea, en que justamente las secuelas se presenten más en esta población. Los mecanismos patogénicos de la fibrosis pulmonar que está asociada al COVID-19 son todavía desconocidos y hasta el momento no hay ningún tratamiento específico para evitar el posible avance de la fibrosis. Pero sí, ya los estudios que se están dando asocian justamente a esta senescencia celular. Bueno, otras secuelas pulmonares son las vasculares. O sea, se habló mucho en un momento sobre las trombosis o los eventos trombóticos vasculares periféricos o pulmonares que están asociados al COVID, al SARS-CoV-2. Han sido, o sea, no son demasiado frecuentes, pero fueron más prevalentes de lo que se esperó, especialmente en los pacientes que requirieron internación a terapia intensiva y con daño pulmonar inducido por el virus o por otro virus.
Existen secuelas a consecuencia de estos eventos trombóticos que pueden quedar de forma crónica. Y estas son la hipertensión pulmonar y la limitación al esfuerzo. Esto podría resolverse tras los meses con tratamiento anticoagulante, aunque si bien son infrecuentes, pueden quedar secuelas permanentes y estas son muy limitantes y es necesario que tenga un tratamiento y un manejo terapéutico especializado. Bien, ¿cuál sería el seguimiento a estas secuelas y las consecuencias del COVID en nuestros pacientes? ¿Sí? Sabemos que nosotros tenemos que establecer estrategias optimizadas, ya que en algunos casos los pacientes podrían desarrollar una curación anormal, ya sea a corto o largo plazo. Y esta curación anormal, o sea, el que desarrolle secuelas permanentes, es de alto riesgo de mortalidad y morbilidad. Existen estudios, principalmente en los pacientes de tercera edad, que dicen que aquellos pacientes que quedan con secuelas permanentes tienden a el 30% aproximadamente, no recuerdo bien el número, pero tiende a fallecer en los primeros 6 meses. Quizás por otra complicación, o sea, no hablamos del COVID, pero justamente eso podría dar pie a esa morbilidad. Bien, esta es una sugerencia para el seguimiento de estos pacientes. ¿Me están siguiendo? ¿Se entiende lo que les estoy comentando? Porque siento que estoy hablando solita. Sí, profe, se entiende hasta el momento. Perfecto. Genial. Bien, las sugerencias para el seguimiento es el paciente que tuvo una neumonía por COVID severa, con insuficiencia respiratoria, que presenta imágenes anómalas, ya sea de radiografía o tomografía, y que tuvo requerimiento de oxígeno antes del alta, de oxigenoterapia. Bien, se tiene que valorar si el paciente requiere oxigenación complementaria en domicilio en alta o no. Y eso se puede valorar con algunas test de evaluación funcional, que eso lo vamos a dar más adelante, como el test de la marcha de los 6 minutos. Bien, si es así, entonces también se debe mantener la fisioterapia respiratoria y entre los 2 y 3 meses posteriores se debe solicitar, bueno, el médico solicitaría una tomografía de tórax. En caso de que el paciente persista con disnea o haya alteraciones en la radiografía. Se solicita el médico, ustedes pueden sugerir las pruebas funcionales respiratorias que vamos a hablar, pero las que actualmente son de mayor importancia para la evaluación funcional en los pacientes post-COVID son la espirometría y otras que las voy a ir nombrando más adelante, y el test de marcha de 6 minutos. Entonces, en base a eso, ustedes podrían tener un seguimiento de esos pacientes. Como les dije, estos pacientes pueden quedar con ciertas secuelas a corto o largo plazo y a veces requieren tratamiento domiciliario de hasta 12 semanas o más de fisioterapia. Bien, ¿hasta ahí bien? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar profe. un poquito sobre las evaluaciones funcionales. Vamos a nombrar las pruebas porque en la próxima clase vamos a desarrollar cada una de estas pruebas, ¿sí?
Así que lo siguiente va a ser nombrarlas para conocerlas y prepararnos para la clase que viene, donde vamos a aprender así paso por paso cómo se desarrolla cada una de ellas. ¿Bien? La evaluación de la capacidad respiratoria funcional en los pacientes con COVID-19 después de la fase aguda es súper importante, o sea, es esencial, porque eso nos sirve para poder medir el impacto de los deterioros causados por la enfermedad a nivel del funcionamiento relacionado con las actividades y las tareas y su impacto en la participación. O sea, es súper importante que nosotros tengamos una evaluación de la capacidad respiratoria y funcional después de la fase aguda. Eso nos va a dar datos para saber el estado del paciente, poder establecer los tratamientos y luego poder solicitar otras pruebas para ver su evolución. Los efectos de la infección viral pueden provocar distintas secuelas, como ya las hablamos anteriormente, las cardiovasculares, las neurológicas, musculoesqueléticas, neuropsiquiátricas, psicológicas, respiratorias, entre otros. Los pacientes que se recuperan de una neumonía severa por COVID van a necesitar un equipo de rehabilitación especializado para poder medir el impacto funcional de los efectos pulmonares y extrapulmonares que provocó la enfermedad, tanto en la actividad física como en el funcionamiento de las actividades de la vida diaria. Un escenario más complejo puede afectar a los adultos mayores sobrevivientes, resultando en limitaciones funcionales muy significativas en sus actividades de la vida diaria. Puede llegar a ser muy limitante en esta población, como por ejemplo el simplemente caminar o hacer las tareas de aseo. ¿Qué pasa? Cuando hay una incapacidad en algo tan básico como las actividades de la vida diaria, esto va a estar asociado a mayores gastos médicos. El paciente va a requerir mayor asistencia. Puede complicarse con otras enfermedades, entonces va a requerir mayores hospitalizaciones. Y hay un aumento al riesgo a la institucionalización, o sea que se lo interna al paciente en un geriátrico y eso aumenta el índice de la mortalidad. Entonces, mientras más añoso sea mi paciente, más posibilidades hay que quede con afecciones funcionales. Los jóvenes, igual que los ancianos, van a presentar secuelas físicas, psicológicas como las que hablamos, y estas pueden llegar a afectar hasta 5 años, bueno, es lo que se ha estudiado, pero no hemos tenido 5 años de pandemia, así que no sabemos hasta cuánto podría llegar, desde su condición crítica. ¿Bien? Entonces, independientemente de la población, si bien tenemos que enfocarnos más en aquellos pacientes que tienen más posibilidades de tener secuelas funcionales, no olvidar que los pacientes jóvenes pueden presentar estas mismas secuelas, quizás en menor intensidad, pero las pueden presentar. Bien. La evaluación, dentro de la evaluación respiratoria existen pruebas de función pulmonar y vamos a citar a las más utilizadas. Bien. La espirometría, que es un estudio que mide las capacidades pulmonares. Otro estudio es la capacidad de difusión, que lo que va a medir es la capacidad del intercambio gaseoso a nivel pulmonar.
Y el tercero es la medición de los volúmenes pulmonares. Bien, hasta acá quiero dar una pausa porque vamos a seguir con otro tema. Entonces, prefiero dar la pausa acá para no cortar nuestro siguiente tema en la mitad. ¿Les parece bien? Excelente, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué tal? ¿Se Sí, entendió profe. hasta acá? Sí. súper. ¿Sí? Bien facilito todavía. Bueno, Sí, así mismo. Perfecto. Perfecto. Bueno, volvemos. Yo estoy en mi consultorio, así que tengo que cerrar y poner el alarma. Les doy 15 minutos, es 35 y 50. Nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Perfecto, profe. Vale, súper. vayan a comer algo mientras tanto. ¿Estamos de vuelta? Si me hacen una manito, presente, perfecto. Bueno, como les dije, íbamos a hablar de vamos a hablar de las evaluaciones funcionales y también de las pruebas respiratorias. Y una de las pruebas que les nombré, que es por excelencia, una de las pruebas para medir la función pulmonar, es la espirometría. Entonces quería que hoy conociéramos un poquito sobre qué es una espirometría y cómo se desarrolla, ya que nosotros tenemos que manejar los valores y los resultados justamente para poder hacer un buen seguimiento a nuestros pacientes. ¿Okay? ¿Pueden ver las diapositivas? Bien, es bastante común actualmente escuchar sobre la prueba de espirometría, pero muchos a veces nos preguntamos de qué se trata o el mismo paciente nos pregunta de qué se trata la prueba. La espirometría es una prueba que estudia la función pulmonar, el funcionamiento pulmonar, analizando en circunstancias controladas la magnitud absoluta de los volúmenes pulmonares y la rapidez con que el paciente es capaz de movilizar, ¿sí? O sea, se hace una prueba de los volúmenes que entran y salen del pulmón y cómo puede movilizar, ¿sí? Eso es lo que mide la espirometría. Entonces, es nuestra prueba de funcionamiento pulmonar, la niña bonita de las pruebas. Bien, para entender tenemos que conocer lo que es el espirómetro, que es la herramienta para poder realizar la medida, la medición. Este es el espirómetro de turbina, en el que se le coloca una boquilla, tiene una pequeña hélice, y ese movimiento que se realiza cuando pasa el flujo de aire es detectado por un sensor infrarrojo que va a transmitir esa información a un microprocesador que es el que calcula los flujos y volúmenes. Acá está la boquilla, este es el espirómetro, y por acá es donde el paciente realiza las expiraciones. El neumotacómetro es
parte del aparato donde el flujo pasa a través de una resistencia y la diferencia de presiones antes y después de pasar por esa resistencia es recogido por el traductor y ahí se calcula los volúmenes. Hay distintos tipos de espirometría. Está la espirometría simple, en la que se le solicita al paciente que después de una inspiración máxima, esa inspiración, que inhale lo máximo que puede, expulse todo el aire durante el tiempo que necesita. Entonces, se le pide al paciente que haga una inspiración máxima, que inhale lo más profundo que pueda y luego expulse todo el aire durante el tiempo que necesite para sacar. ¿Cuáles son los valores que vamos a obtener en una espirometría simple? Los valores que vamos a obtener van a ser el volumen de reserva aspiratoria, volumen residual, volumen de reserva inspiratoria, la capacidad pulmonar total, la capacidad vital y la capacidad normal. Existe otra que es la espirometría forzada. En este caso, es la maniobra en que se registra una inspiración máxima, se le va a pedir al paciente que realice una expiración de todo el aire en el menor tiempo posible. Esa es la diferencia que existe entre la simple y la forzada. La simple le pedíamos, o sea, se le pide que exhale en el tiempo que le tome, sin forzar. Sin embargo,